caso No, del no, oso. no, no, Cuando no. Nayib Nayib vino lleno de Son- odio. Mucha gente dice que Nayib tiene envidia, Son las- resentimiento. celoso. Son Sí. las 8:16 Coño, está fuerte, minutos. está Nos fuerte. vamos al primer Santiago de las Indias de América con Jaime Tomás. Adelante. Buen día, señor Martínez Pozo. Buen día al resto del equipo y a su discusión muy entusiasmada. Y sobre ese congreso, esa reunión de derecho que se concluyó ayer, hay que decir que hubo un incidente con los reporteros que trataron de penetrar al salón y que no lo dejaron porque el espacio no había disponibilidad para que ellos estuvieran dentro y se molestaron y algunos se fueron. Eso ha pasado ya también, pasó con una actividad de la vicepresidenta, que también se marcharon los reporteros alegando que la seguridad de la vicepresidenta los había maltratado. Hay mucha ñoñería, hay que decir, de parte de los reporteros y de los periodistas que creen que tienen derecho a entrar a todas las actividades, ¿no? El anfitrión decide si quiere tener prensa o no quiere. Y es un problema que está pasando porque hay muchísima gente que quiere penetrar con un carnet de una paginita en internet. Jaime, No sé quién disculpa, tiene la razón. director, Dígame, amigo y compañero, difiero de ti. Es verdad que hay muchos enganchados al periodismo. Tú tienes razón ahí. Ahora, los que van a las actividades donde está el presidente y la vicepresidente son periodistas graduados con una experiencia larguísima porque es la fuente presidencial que tiene periodistas asignados. Y no es verdad que todos los que van ahí van a molestar a los funcionarios. No es verdad. Me disculpas. Bien, Pero adelante, Jaime. Yo no he dicho que van a molestar, no lo he dicho. Ni tampoco he negado que son periodistas. Dije porque yo no conozco el ambiente capitalino. Pues si no lo conoce, no hable de eso. Yo hablo por el ambiente que se vive en Santiago. Cuando el presidente está en un sitio, entra muchísima gente que de periodista no tiene nada. Esa es la realidad. Pero no estoy criticando ni objetando el periodista real, porque aquí todos somos comunicadores ahora. Y no es verdad. Aquí hay una parte que sí es comunicador y hay un grupo que somos periodistas, pero somos los menos. Somos los menos. Eso hay que tenerlo bien claro. Pero no quiero entrar de lleno en esto porque ese es un tema para mí al margen de lo que quiero hablar. El presidente Luis Abinader ha demostrado que ha sido el mandatario más interesado en regular la permanencia de nacionales haitianos en nuestro territorio y está haciendo lo indecible. Incluso invitar a los expresidentes para buscar más fórmulas de las que ha establecido. Eso hay que reconocérselo al señor Luis Abinader. Pero este es un gobierno, igual que los anteriores, populista, y el tema haitiano va a seguir generando sentimientos en contra, en la mayoría, y el que se atreve a sacar la cara a favor de alguna forma de los nacionales haitianos, ese que es crucificado de inmediato. Y hay que tener mucho valor para usted establecer con propiedad cuál es la situación y qué debe hacerse. El señor Magín Díaz publica hoy, por lo menos en el periódico El Caribe, un informe de cómo marcha la economía, cuáles son los sectores que están aportando al crecimiento de la economía y cuáles sectores están quedando rezagados. Y él cita la construcción, que ha estado deficiente por muchísimas razones. El gobierno está invirtiendo en los últimos años en nuevas grandes obras. Los préstamos están por las nubes, los materiales de construcción están subiendo permanentemente y la mano de obra. Y hay proyectos, ya las asociaciones que agrupan a los constructores están anunciando que hay proyectos que van a ser paralizados, que se dejará la obra en gris, que no van a ser terminados, que aumentarán los precios de los apartamentos y las viviendas. Todo esto por una situación que ya ha sido enumerada, pero esencialmente por la falta de obra para trabajar en esos proyectos. La mano de obra haitiana, que es la que trabaja. Hay quienes se niegan a que se regularicen los nacionales haitianos que puedan estar en la construcción y en la agricultura. Se niegan a eso. Ya veremos.
El gobierno no se va a atrever a tomar ninguna decisión para hablar. Incluso el vocero del presidente lo estableció con claridad. No se está hablando de regularización de nacionales haitianos. El gobierno le tiene miedo a quienes están decididamente opuestos a permitir la presencia de haitianos en el país. Y deben estar regularizados los que queden. Pero esa mano de obra se necesita. Porque es muy bueno teorizar desde la capital haciendo nada. Es muy bueno, pero el que tiene empresas, el que construye, el que tiene sembradíos, ese es el que está sintiendo el problema. Y es grave el problema en todo el territorio nacional. De manera que hay que alabar al presidente de la República y señalar que es el que más está haciendo para tratar de erradicar a los haitianos indocumentados, que son todos prácticamente. Y entonces después de ahí, tiene que hacerse un plan para que ingresen a trabajar los haitianos y luego que terminen su contrato de trabajo, pues se vayan de nuevo a su país. Eso sería lo ideal, esa es la panacea. Ya veremos qué va a pasar finalmente. Hay escasez de mano de obra y no es verdad que los dominicanos van a trabajar la parte pesada de la construcción ni de la agricultura. No lo van a hacer y no es un asunto de salario. Porque los haitianos están cobrando igual que el dominicano y a veces más, porque son más trabajadores. Entonces, esa es la situación. Y el tema haitiano va a seguir siendo un tema latente en el país por los siglos de los siglos. Eso está muy bien. Pero bueno, ayer el Ministerio de Turismo celebró en Santiago un acto para ofrecer sus datos sobre turismo. Y quiero señalar, aprovechar esto, porque el mismo señor Julio Martínez Pozo me decía en Puerto Plata, voy a hablar de algo que no te gusta, Jaime. Los numeritos del ministro de Turismo en sus aspiraciones presidenciales. Y yo quiero señalar algo. Yo no tengo nada personal con el ministro de Turismo porque nunca he hablado con él. No he estado cerca de él tampoco. En 2 o 3 maestrías de ceremonias lo he visto y lo he presentado, pero no tengo cercanía con él. Y yo no acostumbro a estar opinando por asuntos personales. Mis cosas personales yo las dejo a un lado y trato de ser objetivo. Y por eso distingo al señor Julio Martínez Pozo, porque ha sabido ser un hombre solidario, amigos de los amigos. Y no me refiero a hechos recientes, me refiero a hechos pasados hace mucho tiempo, que ha mantenido la amistad por encima de todo. No, como ocurre con otros cambiachaquetas, que desde que se va un gobierno se enganchan en el siguiente para beneficiarse. Entonces, por eso lo distingo a él, porque lo conozco un poco más que a los demás. También he tenido más contacto porque de vez en cuando podemos coincidir en un campo de golf. Pero el ministro de Turismo habló de las cifras del cuatrimestre en Santiago, que presentó esos datos ayer. Hablaba de 4 millones y pico de visitantes, de los cuales 3 millones llegaron por la vía aérea. Esos son turistas, y 1 millón que llegó en cruceros. Esos son cruceristas. Esos no son turistas. Y eso yo lo significo. Y cuando hablo de esto, no es cuestión de que yo tenga nada personal contra el ministro de Turismo. Insisto, y debo aclararlo. No acostumbro a eso. El que no me agrada, no me agrada. Y no lo cito por su nombre. Pero si tengo que decir algo bueno de esa persona, yo lo digo. Como también si debo decir algo malo, pues lo digo. A mí me sorprenden los números que tiene ese caballero, sencillamente las encuestas. Y el señor Martínez Pozo me dice, pero mira, son todas las encuestas que están diciendo esto. Digo yo, bueno, perfecto. Yo no tengo, me sorprende porque no es una persona que esté hablando con todo el mundo, no es una persona que socialice, ni siquiera con la gente de la comunicación. O sea, que me sorprende todo eso, pero bueno, eso puede ser así, puede no serlo, y no es cuestión, no es tema mío. Para terminar, quiero ligeramente hablar del proyecto de ley orgánica de libertad de expresión y medios audiovisuales. No creo que el contenido de ese proyecto afecte especialmente a los periodistas, que ya algunos han salido a criticar el proyecto, que supuestamente fue consensuado por un grupo de prestantes, abogados y miembros de la comunicación. Lamentablemente, cuando se habla de la comunicación, se toma como referencia
y se le da participación a la Sociedad Dominicana de Diarios, porque el Colegio de Periodistas es un ente muerto, igual que el Colegio de Abogados. Entonces, el Colegio de Periodistas no se toma en cuenta porque eso no está funcionando desde hace muchos años. Pero no soy yo el que va a definir la inclinación de este proyecto. Para mí lo encuentro hasta un poco débil en muchos de sus planteamientos, porque queremos que vivimos en un país civilizado, donde la democracia debe prevalecer, donde los derechos de los demás deben prevalecer. Y esto no es cuestión de juego, la sociedad se está deteriorando y medios de comunicación tradicionales y plataformas digitales están siendo utilizadas por personas que hablan lo que les viene a la cabeza, no importa lo que sea, y en un lenguaje soez. Y eso se va a permitir, vamos a seguir permitiendo esas barbaridades. Hay que defender ese tipo de comunicación que se está haciendo. Yo creo que no. Yo creo que hay que ponerle un paro a eso de alguna manera. En un país donde solo se habla de los derechos del ciudadano, pero nadie habla de los deberes del ciudadano. Entonces vamos a esperar qué va a pasar con ese proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo. Ya una comisión amplísima en el Senado lo va a estudiar, después pasará al hemiciclo de los diputados, donde habrá otra comisión enorme. Y bueno, como el Código Penal, vamos a tener que durar años discutiendo esto, porque se supone que fue consensuado por un grupo de prestantes y que ya debiera estar definido, pero tiene tanta oposición porque la libertad de expresión, se habla de eso de una vez, es un atentado. Sí, pero vamos a ver la parte negativa de la comunicación, que es la que hay que enfrentar, y que no son los periodistas la mayoría de lo que están haciendo ese tipo de comunicación. Esa perversidad de la comunicación que hoy recibe la población dominicana. Entonces hay que tomar decisiones o el país se nos va a terminar de ir de las manos y la vagabundería va a prevalecer y el tigueraje estará siendo el soberano y la gente decente tendrá que meter la cabeza debajo de la cama de su hogar. Ese es el panorama que yo veo, es ese. Y ya veremos qué va a pasar con este proyecto de ley, pero no creo que se vaya a aprobar en lo inmediato. Y es difícil que eso llegue a feliz término. Termino con eso, señores. Pues, don Jaime, muchas gracias por su ponderación. Y una pregunta, don Jaime. ¿Por qué cree usted que el ministro de Turismo precisamente escogió a Santiago para la presentación de los números de abril? Recientemente, no sé si usted lo vio, esta misma semana, en un jueguito ahí con jóvenes en Gualey, pero ahí está, ahí estaba en franela. Yo no conocí ese juego. juego. Aparece en este escenario de Santiago presentando estos datos. Bueno, él mismo lo dijo en su presentación de cifras. Él señalaba que Santiago está ocupando un sitial de interés y que el Ministerio de Turismo está respaldando. Santiago está posicionándose y hay un grupo que se llama Visit Santiago, que está conformado por varios empresarios y que está tratando de posicionar a Santiago como un centro de actividades. El ministro anunció ayer una partida para la remodelación del monumento y su entorno. Y también en otro encuentro que tuvo, habló de un apoyo que va a ofrecer al comité organizador de la Maratón Monumental Primer Santiago de América, de la que yo formo parte. Es la única maratón oficial que hay en todo el territorio dominicano. Y entonces se entiende que Santiago debe atraer un turismo que venga a actividades precisas, actividades fijas que se hagan todos los años. Y la maratón representa ese aspecto que el ministro de Turismo está encontrando como atractivo en Santiago. Habló el ingeniero Manuel Estrella en el acto y dijo que la cantidad de hoteles y de habitaciones que se han abierto en Santiago, alrededor de 500, y los centros de convenciones que tenemos, hace posible ya un turismo que venga a actividades puntuales. Por ejemplo, la maratón, el carnaval, congresos. Hay muchas actividades que Santiago puede hacer para atraer turistas y eso lo que prevalece y ha motivado al ministro de Turismo a venir a Santiago ya con un poco más de frecuencia y especialmente
aprovechó para rendir sus cifras del primer cuatrimestre en una actividad que fue transmitida por 5 o 6 canales de televisión de Santiago y una de la capital y no sé de otros lugares. O sea que esa es la razón, entiendo yo, por la que él está viniendo más frecuente a la ciudad corazón. Por otra parte, ¿qué ha averiguado usted, de qué se ha enterado? Le pregunté, pero usted todavía no tenía la información precisa sobre la residencia que dice tener el expresidente Fernández en Santiago de los Caballeros, y si esa residencia, como es de un expresidente, me imagino que tiene alguna disposición de seguridad allí. Bueno, yo creo que le decía, señor Martínez Pozo, que esa residencia le fue cedida por unos empresarios de la construcción al doctor Leonel Fernández. Está en el reparto de la Trinitaria en Santiago, próximo a la Casa Presidencial. Dicho sea de paso, está en el mismo sector y están cerca. El que pasa por ahí no ve ningún dispositivo de seguridad a la vista. Me imagino que cuando el doctor Leonel Fernández esté pernoctando en esa propiedad, entonces sí habrá seguridad, aparte de la que él tiene como expresidente. Pero la casa está ahí, fue cedida a él para que la utilice en sus viajes a Santiago, pero él no está viniendo a Santiago con frecuencia. Su partido aquí está sufriendo de alguna manera por una crisis ligera, porque tienen que escoger nuevas autoridades, tanto provincial como municipal. Las cabezas más visibles de Fuerza del Pueblo no quieren ser dirigentes locales del partido, y esto preocupa a gente que sigue al doctor Leonel Fernández. Pero repito, la casa no tiene a la vista ningún dispositivo de seguridad, a menos que no sea cuando él esté pernoctando en esa vivienda que se le ha cedido en calidad de préstamo por un grupo de empresarios de la construcción. Bueno, pues muchas gracias, don Jaime, muchas gracias. Un placer, como siempre.